Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Disculpen la demora en esta mañana, realmente pues no estoy muy bien y desde ayer estoy con una alergia muy grande en los ojos. Pero bueno, gracias a Dios vamos a compartir siempre algo de la palabra del Señor. Les voy a leer solamente un versículo que encontramos en Romanos 12:3. Pablo dice a estos hermanos: digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno o a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, esta frase o este versículo, este consejo que Pablo está dando aquí a los corintios, está dado pues en el contexto de los dones espirituales, de las capacidades divinamente otorgadas a cada creyente y en el servicio evidentemente que ofrecemos a Dios. Pero yo quiero detenerme más bien en ese punto del concepto que uno debe tener de sí mismo. Hay por lo menos un equilibrio que debiéramos tener en cuanto a esto, porque el apóstol está diciendo a cada uno de ellos que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, por lo que no está en ninguna manera diciendo que no tengamos un concepto apropiado de nosotros mismos. Ahora, ese concepto, esa evaluación de nosotros mismos debe ser, como él dice ahí, ¿verdad?, según la medida de fe que Dios ha repartido a cada quien. Es decir, que debemos evaluarnos a nosotros mismos, tener un concepto de nosotros mismos en armonía, en proporción a lo que Dios nos ha dado. Por lo que ir a un extremo y decir que no tenemos un concepto de nosotros mismos, de que no sabemos cuáles son los dones o las capacidades que Dios nos ha dado y que no soy nada, en nada sirvo, pues ese es un extremo que debemos evitar. El desprecio de uno mismo en ese sentido, ¿no?, de llegarnos a sentir inútiles y que nada podemos hacer. Pero Pablo está diciendo que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que debe tener. O sea, debemos tener un concepto, un aprecio, una evaluación de nosotros mismos, pero conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Es decir, cómo es que Dios nos ha capacitado. Si Dios nos ha capacitado para servirle en alguna manera y Él nos ha dado los dones adecuados, entonces no debemos tener un bajo concepto de nosotros mismos y una falsa humildad de decir, pues no puedo hacerlo, ¿verdad? No. Tenemos que tener cierta confianza en nosotros mismos, pero de acuerdo a la medida del don de fe que Dios nos ha dado. O sea que si el Señor nos ha llamado y nos ha preparado en algún área para servirle, entonces debemos tener un concepto apropiado de nosotros mismos, de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Ahora, digo esto porque quiero leerles unas palabras de este místico tan reconocido, Tomás de Kempis, donde, si no se tiene en cuenta esto que yo les he dicho, pudiéramos como malinterpretar sus palabras.
¿Por qué? Porque Él nos habla del bajo aprecio de sí mismo. En cierta manera, y a la luz de la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener un bajo concepto, un bajo aprecio hacia nosotros mismos, pero solamente en un sentido, no en el extremo de llegar a pensar de que no servimos para nada, porque Dios nos ha capacitado, nos ha equipado para servir. Además, Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Pero cuando caminamos con el Señor y queremos crecer espiritualmente y hemos llegado a entender el valor supremo que tiene la vida que agrada a Dios, el vivir en comunión con Él, entonces entendemos las palabras de Thomas Kempin. Yo quiero leerles detenidamente y quiero que presten atención a lo que él está diciendo. Si es necesaria alguna aclaración, se las hago. Pero él escribió: todos los hombres naturalmente desean saber. Está hablando de el deseo de conocer. Dice, pero ¿de qué aprovecha la ciencia sin el temor de Dios? ¿Qué provecho tiene el conocimiento que podamos adquirir si no tememos a Dios? Por cierto, mejor es el ignorante humilde que sirve a Dios que el soberbio filósofo que considera el curso del cielo y se conoce a sí mismo. El que bien se conoce se tiene por vil y no se complace en las alabanzas humanas. Esta es una palabra en la cual tengo que detenerme, porque el contexto, ¿verdad?, bíblico que está detrás de estas palabras es que el hombre es pecador. El hombre ha ofendido a Dios. El hombre es digno de la condenación eterna. Por eso Kempin está insistiendo aquí: el que bien se conoce se tiene por vil. Es decir, sabe de la pata que cojea. Conoce sus debilidades, sus pecados, sus tendencias. Y eso está en armonía con la palabra de Dios. O sea, cuando nos ponemos delante del espejo, dice Santiago, y contemplamos nuestro rostro natural, podemos apreciar quiénes somos. Independientemente de lo que Dios ha hecho y está haciendo y hará con nosotros, nosotros sabemos en realidad quiénes somos. Y aunque hayamos alcanzado la gracia salvadora del Señor y estemos caminando con Él y estemos ahora llenos del Espíritu Santo y estemos ocupados en las buenas obras, nosotros sabemos que todo eso es por la gracia de Dios. Como San Pablo dijo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Por eso Kempin está diciendo: el que bien se conoce no se tiene por la gran cosa, el mejor de todos, no, se tiene por vil. Es que la Escritura lo dice, ¿verdad? A lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y como Él sabe que lo que es y hace es por la gracia de Dios, no se complace en las alabanzas humanas. Por eso dice Kempin: y no se complace en las alabanzas humanas. Es decir, no es una persona que se deja llenar el oído por las alabanzas de los hombres, por el reconocimiento de los hombres, ni siquiera los está esperando. No hace lo que hace
para ser alabado por los hombres, sino para tener el favor de Dios. Sigue diciéndonos Kempin, si yo supiese cuánto hay en el mundo y no estuviese en gracia de Dios, ¿de qué me aprovecharía delante de Dios? O sea, si llego a adquirir todo el conocimiento posible de este mundo, pero no estoy en la gracia de Dios, ¿de qué me puede servir? ¿Verdad? ¿De qué provecho me sirve delante de Dios conocer, saber todo, si no estoy en su gracia? Alabado sea el Señor. Dice, ¿de qué me aprovecharía delante de Dios que me ha de juzgar según mis obras? Es decir, Kempin está diciendo, aunque alcances todo el conocimiento del mundo, Dios no te va a juzgar por el conocimiento, te va a juzgar según tus obras. No tengas excesivo afán por saber, porque en ello se halla grande distracción y desengaño. O sea, los que se afanan en conocer, en saber, dice Kempin que no es algo prudente, porque en ellos hay gran distracción, nos distrae de lo que verdaderamente debemos estar haciendo, que es buscando el rostro de Dios y el conocimiento de Él. Dice, y hay desengaño, porque después de todo, no encontramos provecho en cuanto a la piedad, en cuanto a la vida espiritual. Dice Kempin, los que saben quieren ser estimados y tenidos por sabios. Muchas cosas hay que poco o nada aprovecha al alma el saberlas. Está diciendo, hay muchísimas cosas que para nada aprovechan al alma el que nosotros las conozcamos. Hay muchas personas que gastan su vida tratando de conocer cosas que Dios no ha revelado, por ejemplo, y gastan toda su vida y todos sus esfuerzos y sus energías en eso, como por ejemplo la vida extraterrestre y cosas así que no dejan de ser interesantes, pero que no deberían ocupar toda la agenda del hombre, porque poco provecho tiene para el alma llegar a la conclusión de que existen o no existen los extraterrestres después de 60, 70 años de estudio. ¿Y qué de la palabra de Dios? ¿Y qué de conocer las virtudes cristianas? ¿Y qué de conocernos a nosotros mismos? Conocer nuestro pecado, nuestra debilidad y nuestra necesidad de Dios. Pues para nada, aprovecha. Y muy loco, dice Kempin, es el que se ocupa en otras cosas que en las que tocan a la eterna salvación. Gloria a Dios. Y muy loco es el que se ocupa en otras cosas que en las que tocan a la eterna salvación. Wow, tremendas palabras, ¿no? Es loco, dice Kempin, muy loco. El que está malgastando su tiempo ocupándose de otras cosas banales y que nada tienen que ver con la eterna salvación. Estaríamos haciendo un mal negocio cuando nos ocupamos de otras cosas y descuidamos lo que tiene que ver con nuestra eterna salvación, lo que tiene que ver con la transformación de nuestra vida a la imagen de Cristo, lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios y su palabra. Dice Kempin, las muchas palabras no sacian al alma, mas la buena vida da refrigerio al espíritu, y la pura conciencia da gran confianza en Dios. Cuanto más sepas,
con tanto más rigor serás juzgado si no vives más santamente. Es otro aspecto a tener presente, ¿no? Mientras más conocemos incluso de las cosas de Dios, si no vivimos en armonía al conocimiento que adquirimos en el temor de Dios, entonces seremos juzgados de acuerdo a ese conocimiento. Al que mucho se le ha dado, ¿verdad? Mucho se le demandará. Ahora, esto no quiere decir que evitemos el conocimiento de Dios y el conocimiento de sus mandamientos, sus palabras. Pero sí tenemos que saber que seremos juzgados con más rigor, porque mucho se nos dio para que sirviéramos, para que viviéramos de acuerdo a la voluntad del Señor. No quieras pues ensalzarte por alguna de las artes o ciencias. Teme por el contrario, por el conocimiento que de ellas se te ha dado. Si definitivamente una persona ha tenido la gracia de Dios también de poder aprender algún arte o ciencia y hacerlo, ¿verdad?, con excelencia, también tiene que tener presente que Dios va a demandar en el día de juicio qué hicimos con ese conocimiento. ¿Le servimos a Él o nos servimos a nosotros mismos? Generalmente, las personas que llegan a tener algún dominio de algún arte, alguna ciencia, sobre todo en el campo de la medicina o algunas carreras de letras también, como un abogado, por ejemplo, en sí mismos tienen un altruismo, una tendencia a poner su profesión al servicio de los demás. No todos son corruptos, no todos toman la decisión de estudiar medicina, por ejemplo, que es el caso más común, porque ser médico le va a reportar grandes ganancias. Yo diría que en estos casos hay hasta un llamamiento de Dios, un propósito de Dios con esas personas, porque son personas que, sí, en algunos lugares son remunerados justamente de acuerdo a su trabajo, ¿verdad? Pero un verdadero médico es alguien que disfruta, se siente satisfecho cuando él puede ser un instrumento en las manos de Dios, aunque no crea en Dios, ¿verdad?, pero siente la satisfacción de poder ayudar a alguien. Y eso es hermoso, por eso es que debemos orar por los doctores, las enfermeras, todos los que tienen estas profesiones donde necesitan tener un corazón altruista, lleno de amor y compasión por los demás. Pero lo que está diciendo aquí este hombre místico, que fue alguien que vivió una vida de contemplación de Cristo, está diciendo: no quieras pues ensalzarte por alguna de las artes o ciencias, teme por el contrario por el conocimiento que de ellas has adquirido o se te ha dado, porque ha sido dado de Dios. Y si Dios le ha dado ese conocimiento y esa capacidad de desarrollar un arte o una ciencia, deberían ponerlo al servicio del Señor, porque van a recibir el reclamo del Señor en el día del juicio. Continúa diciendo Kempin: si te parece que sabes muchas cosas,
y las entiendes muy bien, ten por cierto que hay otras muchas que ignoras. Esto es interesante, ¿verdad? Porque hay personas que, porque alcanzan cierto grado de educación o una carrera, algo así, ya, como dicen en Costa Rica, se creen la mamá de Tarzán. O sea, se creen la gran cosa y que saben muchísimo y más que tanta gente. No deberíamos pensar que sabemos más que otros. Deberíamos pensar, como dice aquí Kemping, que debemos tener por cierto que hay otras cantidades de cosas que ignoramos. Sí, hemos alcanzado conocimiento de muchas cosas, pero son muchas más las cosas que ignoramos, por lo que debemos mantenernos en humildad. No quieras saber cosas altas, confiesa más bien tu ignorancia. David dijo en una ocasión que él ni siquiera en su oración a Dios no había andado en cosas demasiado sublimes para él. O sea que no debemos buscar el conocimiento de esas excelencias motivados por un ego que está inflado, motivado por el bien vivir y por las alabanzas y el reconocimiento de los hombres. Al contrario, dice, confiesa más bien tu ignorancia, confiesa que es mucho más lo que ignoras que lo que sabes. ¿Por qué quieres ser tenido en más que otros, habiendo otros muchos más doctos y sabios en la ley que tú? Si quieres saber y aprender algo útilmente, desea vivir desconocido y ser tenido por nada. Esto es humildad, hermanos. No estamos buscando el protagónico, el papel protagónico, ¿verdad? El galán de la película. No. Más bien dice que deseemos vivir en el anonimato. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, o tu izquierda a la derecha, no recuerdo. Pero el Señor nos manda, nos ordena, nos aconseja, si se quiere, de que cuando hacemos algo no lo hagamos para recibir ningún honor o provecho. Por eso es que cuando en la Biblia se habla de la ofrenda, la sedaca, porque hay dos palabras para esto, y una vez lo expliqué. Hay una ofrenda que en hebreo se conoce terumá, que es la ofrenda para las cosas sagradas, los proyectos divinos. Y cuando Dios manda recoger esas ofrendas para la construcción del tabernáculo, del templo, cosas así, esas ofrendas no deberían ser desconocidas de dónde vienen. Al contrario, se debería saber la identidad del individuo, la familia que aportaba la ofrenda, según sus fuerzas, según lo que podían. Pero era necesario que se tomara nota de eso. Era una ofrenda alzada al Señor. Pero la palabra sedaca, en el contexto de la ofrenda, en algunos pasajes del Nuevo Testamento, es la caridad que se ofrece al pobre, al necesitado. Y estaba estrictamente prohibido que se supiera de dónde venía esa ofrenda, esa ayuda. Precisamente para evitar, ¿verdad?, el engrandecimiento del ego. Para que entonces el pobre tenga que estar agradecido eternamente a mí. Para que venga y me dé gracias y se postre delante de mis pies. No, no se podía y no se puede. La sedaca es en lo privado, en lo secreto. O sea, nadie sabe quién lo ayudó. Bueno, hermanos,
Eso es lo que está queriendo decir aquí. Si quieres saber y aprender algo que sea útil, entonces desea vivir desconocido. Deja que la alabanza y la gloria sea para Dios y no para ti. Y desea ser tenido por nada. O sea, es el Señor todo en mi vida, no soy yo. Ahora, a veces es inevitable, ¿verdad?, que a través de lo que hacemos recibamos reconocimiento, pero allí es donde tenemos que tener la madurez espiritual para poder mantenernos en humildad y dar la gloria a Dios. La más alta ciencia y utilísima lección es el verdadero conocimiento y desprecio de sí mismo. Tenerse en nada a sí mismo y pensar siempre bien cosas grandes de los demás es gran sabiduría y muy alta perfección. Es decir, que las palabras de Juan el Bautista toman relevancia aquí. Dice, a él le conviene crecer y a mí menguar. Que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar su sandalia. Qué bueno, hermanos, que procuremos que otros reciban honores y grandezas, porque esa es verdadera humildad, esa es verdadera perfección. Pero no, queremos estar en los primeros planos, queremos ser reconocidos por todos. Por eso es que a veces yo rehúso un tanto y no le doy tanta importancia a estas cosas. Yo sé que hay que reconocer a los que trabajan en el Señor, pero a veces es una cosa ya demasiado, que por cualquier cosa hay que darle aplauso a la persona y hay que decir maravillas de ella. Y a veces eso le hace más daño a la persona que bien. Sí, hay que reconocer a los que trabajan en el Señor, definitivamente, y hay que darle gracias por su trabajo, por su ministerio, pero guardemos prudencia en esto. Hay una medida. Porque es que el que realmente sirve y ama a Dios no le importa eso. Ah, no, es que no dijeron mi nombre. No me mencionaron. Y yo, ¿qué importa, hermano? Si en un lugar, en un momento dado, nos tienen a un lado. Y no, olvídese, usted hace para Dios. Y usted persigue esto. Que dice Kemping. Tenerse en nada a sí mismo y pensar siempre bien y cosas grandes de los demás es gran sabiduría y muy alta perfección. Si vieres pecar públicamente o cometer graves delitos a otros, no te juzgues por mejor que ellos, porque no sabes cuánto tiempo podrás perseverar en el bien. Qué interesante. A veces estamos prestos para, de alguna manera, condenar a las personas que caen de alguna forma en el pecado. Y cuando diremos, bueno, qué tremendo, ¿no? No, yo jamás haría semejante cosa. Y Kemping está diciendo, si tú vienes pecar a alguien públicamente o cometer graves delitos, no te juzgues por mejor que ellos, porque no sabes cuánto tiempo podrás perseverar en el bien. Es decir, tú también tienes debilidades y tú también puedes fallar a Dios, así que no te juzgues mejor que ellos. Y por último dice Kemping, todos somos débiles, mas a nadie tengas por más frágil que a ti mismo. Todos somos débiles, mas a nadie tenga por más frágil que a ti mismo. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, hayamos aprendido sabiduría
en esta mañana en la pluma de una persona que vivió en contemplación de su Señor. Esto fue un capítulo tomado del libro Imitación de Cristo por Tomás de Kempis. Bueno, pues queremos orar en esta mañana y recordarles que el hermano Ted Flores, pastor que fue aquí en la iglesia de Sur Flores, él va a ser operado el día 21 de julio de su columna y estamos intercediendo para que el Señor se glorifique en su vida y en esa operación. También supe ayer y alabo y bendigo el nombre del Señor por eso. La hermana Ana, o la mamá de nuestra hermana Carla, Ana Alfaro, por la que hemos estado orando, ya el 21 de julio también le van a operar. Algo que no se podía hacer y era imposible. Bueno, Dios obra como Él quiere. Pudo haberla sanado directamente, pero Él ha permitido que su organismo, que su cuerpo esté listo para la operación. El día 21 le van a extirpar la vesícula. Así que sigamos orando y alabamos al Señor. Le damos gracias por escucharnos, por obrar en favor de estas personas. No he sabido nada más de Paco Contreras, este joven, un joven, 40 años, que estaba grave del COVID, no sabemos. Pero sigamos orando y pidiendo al Señor que tenga compasión y misericordia de él. Y así, hermanos, pues por todas las peticiones que todos los días pedimos a Dios, por nuestra iglesia, su ministerio, por nuestro hermano Abraham Farías, que va a tener a cargo este domingo la palabra del Señor en Sur Flores, que el Señor lo use y le ayude para que él pueda hacerlo para la gloria de Dios. Que no se preocupe tanto por lo que digan los hombres, sino que traiga palabra del Señor para la iglesia. Así que bueno, yo voy a salir, si Dios lo permite, mañana, en la mañana, y estaré de regreso el martes. Así que bueno, pues también suplico sus oraciones. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, en esta mañana por estas sabias palabras de Tomás de Kempis, que nos desafían, Señor, al verdadero conocimiento de nosotros mismos, bajo la enseñanza de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser humildes y sencillos y a no buscar reconocimiento alguno para nosotros, sino, Señor, todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios y no para los hombres. Señor, en esta mañana intercedemos por nuestro hermano Ted Flores, tu siervo, Señor, que ha de ser intervenido de su columna el día 21 de julio. Tú conoces, Señor, que es una persona mayor y necesita de tu gracia. Intercedemos en esta mañana para que tú asistas a esta operación, a este equipo médico que va a realizarla, que estén dirigidos por ti, tu sabiduría esté con ellos, para que todo salga bien, Señor. Lo mismo pedimos por la señora Ana Alfaro, por la cual, Señor, hemos estado orando y por la gracia tuya ya está lista para ser operada, Señor. Rogamos que tú pongas tu mano y guardes su vida, Señor, que no haya ninguna complicación, Padre, por favor, en esta operación, y podamos ver la obra tuya en la vida de Ana, Señor. Así te pedimos por Paco Contreras, Señor. No he sabido, no he tenido noticias últimamente de él, pero seguimos pidiendo que tú, en tu gracia y misericordia, si es así tu voluntad, Señor, le extiendas una oportunidad más de vida y le levantes, Señor, de su cama. Señor, que sus pulmones puedan responder, que él pueda tener, Señor, en su vida esta oportunidad tuya. No conozco si esta persona es salva o no, pero si esto
no ha ocurrido en su vida es lo más importante y por lo más urgente que te pedimos para que Carlos o Paco, Señor, pueda conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así, oh Dios eterno, seguimos orando por Billy Villarreal, Señor. Últimamente tampoco he tenido noticias, pero lo seguimos poniendo en tus manos para que tú, Señor, permitas que la operación de Billy sea un éxito y también la operación de mi hermana Esmeralda, Señor. Sigue ayudando a esta familia que tanto ha pasado. Así, mi Dios, continuamos orando por Mari Padilla, Señor, por sus hijas, por las gestiones que todavía están pendientes. Dales dirección, sabiduría, Señor, y gracia, para que todas las cosas se solucionen en tu tiempo y en tu voluntad. Fortaléceles, consuélales, Señor, cada día. Así, mi Dios, oramos por la iglesia, el ministerio, Señor Jesús Flores, que tú sigas guiándonos, oh Dios, en lo que hemos de hacer. Bendice la actividad de agosto programada para los jóvenes y los niños. Te suplicamos que tú des de tu gracia a nuestra hermana María Escobedo, Señor, y a las hermanas que están trabajando con ella. Nuestra hermana Carla, nuestra hermana Aurora, Señor, Carla y la hermana Ofelia, la misma Mari, Irma, en fin, las valiosas mujeres que tú nos permites tener en nuestra iglesia. Ayúdales para que todo se haga para la gloria y alabanza de tu santo nombre. Guárdanos a todos muy cerca de ti en este día. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, la paz de Cristo sea con todos y gracias por escuchar, hermanos. Amén.